En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad, artículo 6, el sacramento del orden. Entramos hoy al cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 4 números al estudio del tema que tiene como título la celebración de este sacramento. Número 1572 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por su importancia para la vida de la Iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las 3 ordenaciones del obispo, del presbítero y del diácono tienen el mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. Es un número muy interesante este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo el hecho de que el sacramento del orden sea conferido para el bien y servicio del pueblo, lógicamente eso exige el mayor concurso de ese pueblo, es decir, la mayor participación posible de fieles. No se hace clandestino, se hace enfrente de la comunidad. Es verdad que la ordenación de presbíteros, de sacerdotes, puede celebrarse también en su iglesia de origen. La iglesia de origen de cada uno de nosotros es el lugar donde nos bautizaron. Con esto invito a todos los oyentes a buscar cómo se llama la parroquia de origen tuyo. Por ejemplo, mi parroquia de origen es San Juan Evangelista. Así, esa fue la parroquia donde a mí me bautizaron. A ver si cada uno puede recordar o buscar en qué parroquia fue donde tuvo el origen tu vida en Dios. Pero también dice el Catecismo que esta ordenación de presbíteros puede celebrarse en la catedral de la diócesis, o incluso también podría celebrarse en la iglesia, en la parroquia, donde será el primer destino pastoral de ese nuevo sacerdote. De cualquier forma, ya sea el presbítero o el obispo que se ordena, ya no se posee a sí mismo. Se ordena en aquel sitio que sea más significativo para el pueblo de Dios. También en obediencia al obispo, ¿no? Fíjense, queridos amigos, eso no pasa, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio, los novios buscan el sitio que les sea más entrañable para ellos, pero ellos son los que deciden el lugar en donde van a contraer su matrimonio. En el caso del sacerdote, no, él es del pueblo, y eso es significativo. Pero tal y como dice este número del Catecismo, esa celebración del sacramento del orden sacerdotal exige siempre el mayor concurso posible de fieles. Por eso dice que tendrá lugar preferentemente un día domingo y en la catedral de la diócesis. Y también habla de una solemnidad, dice una solemnidad adaptada a las circunstancias, es decir, siempre que se pueda.
siempre bajo el criterio de su obispo y buscando las mejores circunstancias. Pero las tres ordenaciones, sea la del obispo, sea la del presbítero o sea la del diácono, tienen el mismo dinamismo. Y por último nos dice que esta celebración debe de estar dentro del marco de la celebración eucarística. Cuando hemos hablado de los sacramentos, siempre hemos dicho que existen como una especie de normas, ¿no?, que se llaman prenotanda. Y hemos mencionado en algunos de los sacramentos algunas prenotandas. También aquí vamos a nombrar algunas que nos ayuden a entender mejor cómo es la celebración de este precioso sacramento. En el sacramento de la ordenación general de los presbíteros, una de las prenotandas dice que los candidatos deben prepararse con la oración en un retiro espiritual, practicando los ejercicios espirituales al menos 5 días antes de la ordenación. Esto, aunque le pase o lo deba de hacer el seminarista, el diácono, que va a ser ordenado sacerdote, también es bueno que las personas que tengan, por ejemplo, la vocación al matrimonio, que tengan ya quizás una fecha de su boda, también deberían preguntarse, ¿y por qué nosotros no podemos prepararnos también con un retiro espiritual, con unos ejercicios espirituales? También nosotros como pareja somos mendigos del Espíritu Santo. Y prepararme en un retiro espiritual para llegar al altar debe de ser algo que me ayude a prepararme mejor para que ese matrimonio sea cada vez más santo. Esto sería muy bueno, porque es como suscitar, antes de recibir un sacramento, hambre y sed del Espíritu Santo, para que cuando el sacramento se reciba, el alma sea como una esponja, ¿no?, que está ahí lista para, cuando caiga el agua, poderla retener consigo. Esto es un poco difícil, hay veces incluso de pensarlo, porque siempre toda esa preparación, cuando hay un sacramento, exige un montón de movimiento, ¿no? Y entonces que la persona se retire, imagínense ustedes, la novia, el novio, ¿no?, en medio de la preparación de la boda, aquello sería como una especie de caos, pero sería muy interesante poner la atención completa en aquello que vamos a celebrar. Saber hacer un stop en la vida, un pare en la vida antes de acceder a un sacramento tan importante que va a marcar la vida de una persona para siempre. También es verdad que en el caso de los presbíteros, pues un retiro espiritual, unos ejercicios espirituales, aunque sean de 5 días antes de su ordenación, no va a suplir de gran manera lo que no haya hecho en toda su vida durante su preparación al sacerdocio, ¿no? Si no se ha preparado suficientemente en el seminario, unos ejercicios espirituales al final no van a suplir las grandes carencias. Pero es importante tenerlo, ese momento de retiro, de silencio, de oración antes de recibir. En esos días previos, que no nos vaya a pasar, como le pasó a Marta, que Jesús le tuvo que decir: Marta, Marta, andas tan preocupada por tantas cosas y solo una es importante. Ahí está el texto. Para siempre que estamos tan atareados en cosas, activismo y hacemos y falta esto y falta aquello. Y hacemos de todo menos enfocarnos en lo que es importante. La gente como aquellos que se van a casar
Tienen mucho tiempo para ir a comprar sus vestidos y medirse sus vestidos y hacer la despedida del soltero y de la soltera y de no sé qué, pero cuando les piden ir al retiro de Yasu, ahí mismo dicen que no tienen tiempo porque tienen que trabajar, ¿no? Y es donde no se entiende: Marta, Marta, andas tan preocupada por tantas cosas y solo una es importante. Continúa los prenotandas de la ordenación sacerdotal diciendo: téngase la celebración en la iglesia catedral o en las iglesias de las que son oriundos algunos de los candidatos o en otras iglesias de gran importancia. Si se van a ordenar presbíteros de alguna comunidad religiosa, puede hacerse la ordenación en la iglesia de la comunidad o en la que van a ejercer su ministerio. Celébrese la ordenación con la asistencia del mayor número posible de fieles en días festivos o en domingo, a no ser que por razones pastorales se aconseje otro día. Uno de los días normales que se escucha, por lo menos aquí en nuestra diócesis, puede ser un sábado, ¿no? Pero hay unos días donde no se puede de ninguna manera hacer una ordenación episcopal, sacerdotal o diaconal, que son durante el Tríduo Pascual, jueves, viernes, sábado santo, toda la Semana Santa, las conmemoraciones de los fieles difuntos. En esos momentos no puede haber una ordenación de ninguna índole en ninguno de estos 3 grados. Y termina este número del catecismo diciendo: el lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. Pero fíjense bien, queridos amigos, es verdad que en una determinada circunstancia, en un contexto, por ejemplo, de persecución, como los que vive la Iglesia, los que ha vivido durante 2000 años, se tenga que tener unas ordenaciones clandestinas. A veces la Iglesia ha tenido que obrar así, ha tenido que meterse, esconderse dentro de las catacumbas. Imagínense ustedes, queridos amigos, que todavía a estas alturas, en pleno siglo XXI, existen lugares en el mundo donde sufrimos la persecución solamente por el hecho de ser cristianos. Que no podamos celebrar públicamente nuestra fe solo por el hecho de ser cristianos. Y estamos en el siglo XXI. Comunidades que todavía viven escondidas, como se vivió hace 2000 años en las catacumbas. Y en esos casos, queridos amigos, lógicamente, estas ordenaciones sacerdotales, episcopales o diaconales no pueden tener esta solemnidad como se tiene en lugares donde gozamos de plena libertad. Incluso ha habido ordenaciones que son plenamente válidas, pero que se han realizado sin la Eucaristía, porque no hay manera de hacerlo. Pero se tiene el rito para que esa ordenación sea válida. Se tienen los ritos esenciales, que se llaman así, que los vamos a explicar en el siguiente punto de este sacramento. Pero así es la situación. Hay una iglesia, una gran parte de la iglesia perseguida, donde no se puede hacer una ordenación sacerdotal, episcopal o diaconal públicamente, como nos pide que se haga el catecismo de la Iglesia Católica, pero también deja ese rubro abierto, donde no se pueda, donde las circunstancias lo impidan. Bastaría con hacer la ordenación sacerdotal, el rito de ordenación, los ritos esenciales de este propio sacramento. ¿Cuál es ese rito esencial de este sacramento? La imposición de las manos del obispo, ¿no? Para entender un poco mejor esto, el catecismo nos presenta el número 1573. El rito esencial del sacramento del orden está constituido
para los 3 grados, por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como por una oración consacratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado: episcopado, presbiterado, diaconado. En este sacramento, como todo sacramento, hay un rito esencial. Los ritos o signos nos hacen más pedagógico el entendimiento del sacramento, lo complementan. Pero esos otros ritos y signos no son esenciales para su validez. Pero hay un rito que tiene cada sacramento muy específico que es esencial para su validez. En el sacramento del bautismo, por ejemplo, el rito esencial es derramar agua en la cabeza de ese niño, 3 veces diciéndole: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otros ritos que complementan en el bautismo, como es, por ejemplo, el entregar el cirio. Pero si en algún momento no se puede entregar el cirio porque no lo hay, porque era un bautismo a lo mejor de emergencia o lo que sea, ese niño, aunque no haya recibido el cirio pascual, ese niño está bautizado. Ese bautismo es válido. En el sacramento del orden, el rito esencial es la imposición de manos del obispo con la oración consacratoria sobre ese candidato. Por ejemplo, la oración para los presbíteros dice: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo orden sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Pero, por ejemplo, en la ordenación de un obispo, el obispo que está ordenando dice: infunde ahora, Señor, sobre este elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Esta oración es muy hermosa, queridos amigos, en la ordenación de un obispo, porque allá donde ha ido un apóstol, ha ido con él la iglesia. Por eso esta oración es tan fuerte, ¿no? Y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo. Allá donde va a haber un obispo válidamente ordenado y fiel al Papa, ahí con él está toda la iglesia. En la ordenación de los diáconos, en la imposición de las manos, el obispo dice: envía sobre ellos el Espíritu Santo, para que, fortalecidos por tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Este es el rito esencial para que una ordenación de un obispo, de un presbítero y de un diácono sea válida, incluso aunque no esté dentro del marco de la celebración eucarística, como hemos explicado, porque no se puede, porque estamos en una iglesia perseguida, porque la hemos tenido que celebrar en la clandestinidad. Mientras este rito esté, esa ordenación es válida.
Da un paso más el catecismo y nos presenta el número 1574. Dice: como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean la celebración. Estos varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas, pero tienen en común la expresión de múltiples aspectos de la gracia sacramental. Así, en el rito latino, nuestro rito, los ritos iniciales, la presentación y la elección del ordenado, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenado, las letanías de los santos, ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la Iglesia y preparan el acto solemne de la consagración. Después de estos varios ritos, vienen a expresar y complementar de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción con el Santo Crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio, la entrega del libro de los Evangelios, del anillo, de la mitra y del báculo al obispo en señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la Iglesia esposa de Cristo, de su cargo de pastor del rebaño del Señor. Entrega al presbítero la patena y el cáliz, la ofrenda del pueblo santo. Es un número muy interesante que vamos a desglosar un poquito para que lo podamos entender, queridos amigos. Fíjense cómo después de que hemos hablado del rito esencial, los otros ritos van a complementar esta grandeza de este rito esencial. Después de que se ha proclamado las lecturas, el propio ritual de la ordenación de los sacerdotes nos ofrece lo que se hace y vamos a irlo repasando poco a poco como si estuviéramos ahí viviendo la celebración de una ordenación. Por ejemplo, en el caso de que esa ordenación fuera el domingo de Pascua o un domingo de Adviento o un domingo de Cuaresma, se suelen respetar las lecturas propias de ese domingo. Pero si es un domingo del tiempo ordinario, se toman las lecturas especiales que se tienen en el ritual para la ordenación de un obispo, de un sacerdote o de un diácono. Eso es importante para tener en cuenta el respeto que se tiene a la proclamación de las lecturas, sobre todo en los domingos del tiempo fuerte. Antes de comenzar la homilía, se hace un diálogo que se llama elección de candidatos. Los que se van a ser ordenados sacerdotes son llamados. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros, y cada uno responde personalmente: presente. Hay un presbítero que es designado por el obispo para que haga el siguiente diálogo con ellos y los va a presentar. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. Y el obispo va a preguntar: ¿sabes si son dignos? Él responde: según el parecer de quienes les presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Y el obispo va a responder: con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Fíjense, queridos amigos, puede ser que alguno de ustedes que me escuchan en algún momento de su historia haya podido recibir una carta del obispo, del lugar donde él le pedía que usted diera un informe a la diócesis de su opinión sobre las condiciones y las actitudes de un determinado joven que va a ser ordenado sacerdote o diácono.
Puede ser porque él estuvo sirviendo en su parroquia, puede ser porque él estuvo en algún grupo donde usted también participó y el obispo le envía una carta para que usted dé su testimonio. Y eso se hace, y no es una sola vez ni a una sola persona. La Iglesia prescribe que se pidan informes sobre ese candidato que va a ser ordenado. Se pide también a la parroquia de donde él procede, a las parroquias donde estuvo como seminarista, a la parroquia donde estuvo como diácono y prestando cualquier tipo de servicio pastoral o de ejercicio laical en toda su vida, ¿no? Además, se piden con la condición de que se haga en absoluta reserva. Es una cosa entre la persona que es consultada y el obispo. Y esto es una obligación grave de conciencia si a alguien le preguntan el tener que responder. Porque de esto se trata, que mi testimonio va a ser muy importante en la decisión de la ordenación de ese diácono, de ese sacerdote, de ese obispo. ¿Sí? Vas a ayudar a tomar una decisión muy importante al obispo del lugar. Así que si alguna vez la has recibido o alguna vez la recibas, nunca decir yo no me meto en eso o eso a mí no me importa o a mí no me interesa. No, hay que hacerlo. Muy importante. Es obligación grave de conciencia dar mi testimonio. Pero esto no solamente es en la ordenación sacerdotal, queridos. Mire que en los matrimonios, cuando se hacen las famosas proclamas o las amonestaciones matrimoniales, si alguno conoce algún inconveniente grave, es obligatorio decirlo. También en el obispado, en el presbiterado y en el diaconado es lo mismo. También en el matrimonio. ¿Alguien aquí conoce algo por lo cual esta pareja no deba de contraer matrimonio? Y eso se hace público, ¿no? En el caso del obispo se suele pedir muchos más informes, ¿no? De juicios, de valoración entre el presbiterado, etcétera, etcétera. Por tanto, quien ha recibido o quien vaya a recibir alguna vez esta consulta, se le pide que guarde el sigilo, la discreción, que no se comente con nadie esa colaboración que la Iglesia le ha pedido. Y es tan importante esto, queridos amigos, de los informes que se puedan recibir del pueblo de Dios, que en la misma liturgia de la ordenación se especifica públicamente cuando se dice, según el parecer de quienes les presentan, después de consultar al pueblo cristiano, considero que están dignos. Después de consultar, ahí está la clave. Naturalmente, el rector del seminario es uno de los que más ha convivido durante 6, 7 años en la formación de ese sacerdote, pues también él tiene una parte importante en esa decisión. El tiempo de seminario es clave para el conocimiento de un seminarista, de un candidato. Es difícil que en 7 años no le puedan conocer. Pero a pesar de todo esto, la Iglesia quiere estar completamente segura y por eso pregunta a los fieles sobre la idoneidad de ese candidato. Después de la homilía, continúa el rito de la ordenación. Se hacen las promesas de los elegidos. Se ponen de pie frente al obispo que les hace una serie de preguntas. En el caso de la ordenación diaconal, cuando se hace la promesa del celibato y la promesa de estar dispuesto a rezar la liturgia de las horas. De tal forma que en la ordenación del presbítero ya no se hacen estas dos promesas que se hicieron el día de su ordenación diaconal. Cuando estamos en una ordenación de sacerdote, ya no le preguntan al sacerdote si promete ser célibe, no. Ya se le preguntó cuando se ordenó diácono.
Ya no se le pregunta si promete rezar la liturgia de las horas de la iglesia. Ya se le preguntó cuando era diácono. Ya va a tener en el momento de la ordenación sacerdotal otras preguntas. El obispo le va a preguntar: ¿estáis dispuestos a abrazar el celibato cuando son en la ordenación diaconal? ¿Prometéis ante Dios y ante la iglesia, como signo de vuestra consagración a Dios, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para el servicio de Dios y de los hombres? Sí, lo prometo. ¿Queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración tal y como corresponde a vuestro grado de vida, y fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas según vuestra condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? Sí quiero. El día de la ordenación presbiteral se añaden estas otras preguntas. ¿Estás dispuesto a desempeñar, según el ministerio sacerdotal, el grado de presbítero como colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándos guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. Realizaréis el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. Sí, lo haré. ¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y filialidad la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia Católica? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con vosotros en favor del pueblo que se os ha encomendado, preservando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Queréis uníos cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por vosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y consagraros a Dios por la salvación de los hombres? Sí quiero, con la gracia de Dios. Estas promesas que se hacen en este momento, cuando se va a recibir la ordenación sacerdotal, es un momento de la manifestación de la plena adhesión a la voluntad de Dios. Fijémonos todas esas preguntas que le hicieron a ese candidato. Yo me ordeno diácono, me ordeno sacerdote, me ordeno obispo, para manifestar y realizar lo que Cristo quiere de mí, para ser un instrumento dócil en las manos del Señor. Hoy día de San Francisco, para ser un instrumento de tu paz, ¿no? Y después de esto viene una última promesa, que es la promesa de obediencia. El obispo le va a preguntar al candidato elegido: ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Cuando el obispo que está ordenando a un sacerdote no es el obispo de ese presbiterio, de esa diócesis, se lo pregunta de otra manera esta promesa de obediencia. ¿Prometes respeto y obediencia al obispo diocesano y a tu superior legítimo, en el caso de que ese joven que va a estar siendo ordenado sea un religioso de una orden? Sí, prometo. Y hechas estas promesas, viene un momento muy solemne, que es el momento de las letanías. El candidato se va a postrar en la tierra, con su cara al suelo. Todo el pueblo de Dios se pone de rodillas y en ese momento se invocan la letanía de los santos. Esto es un gesto supremamente solemne que remarca que estamos anonadados por nuestra pequeñez
al recibir un don tan grande como es la ordenación sacerdotal. Somos conscientes de que hay una gran desproporción, que llevamos un tesoro en vasijas de barro y que Dios nos supera tremendamente. Por eso se pide la intercesión de los santos. Por eso con esto queremos remarcar que gracias a Dios no estamos solos para llevar adelante esta tarea de la evangelización, que están todos los santos detrás. Tenemos el ministerio de la comunión de los santos que hace que todo el cuerpo místico de Cristo esté ahí, que la iglesia exista ahí en ese momento con esos ordenados, que existe una comunión entre la iglesia militante, entre la iglesia de la tierra y la iglesia del cielo, y que de la sobreabundancia de su gracia recibimos también el alivio en nuestra pequeñez, que no somos nada, pero con la gracia de Dios lo podemos todo. Esto es algo realmente extraordinario, queridos amigos. Y también en esa letanía se añade, por ejemplo, el santo del lugar, en este caso en Atlanta sería San Pío X, el patrono de esta diócesis, y a todos los demás santos. Terminada la letanía de los santos, el candidato se pone de pie y llega el momento esencial de la ordenación, la imposición de las manos. Se acerca al obispo que está sentado en su sede con su mitra y se arrodilla ante él, y el obispo le impone las manos en silencio sobre la cabeza de cada uno de estos elegidos. Después todos los presbíteros, vestidos con su estola, van a imponer igualmente en silencio las manos en cada uno de estos elegidos. Esto es solo en la ordenación presbiterial, ¿no? En caso de la ordenación de los diáconos, solo impone las manos el obispo, nadie más. Entonces el obispo va a pronunciar la oración, que es la que nos refleja el catecismo de la Iglesia Católica. Te pedimos, Padre, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Terminado este momento, el obispo recibe la mitra. Si estamos en la ordenación de los obispos, recibe la mitra. Los ordenados se levantan y en ese momento va a ungir la palma de las manos con el santo crisma. Cuando el obispo está ungiendo las manos con el santo crisma, le dice Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió, con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar el pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. El pueblo tiene incluso hoy día, ¿no?, ese sentido de reverencia ante esas manos ungidas. Después de la ordenación sacerdotal, es una tradición muy hermosa del pueblo católico besar las manos de ese sacerdote, esas manos que han sido ungidas con el crisma. Y después de esa unción se hace la entrega del pan y del vino, significándole de alguna manera para qué se ha ungido. Se le ha ungido para servir el altar, para poder entregar al pueblo hambriento de la palabra de Dios el pan eucarístico del amor de Dios. Para eso te has ungido. Los fieles le van a llevar la patena y el cáliz. Se lo entregan al obispo, quien a su vez lo pone en las manos de ese recién ordenado sacerdote, diciéndole: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Unas palabras muy hermosas, es decir, gástate y desgástate. Date a ti mismo, que tu vida sea eucaristizada.
para que tú, sacerdote, seas también alimento para los demás. Gástate y desgástate. Y después de ese momento, el obispo le va a dar la paz, el beso, el abrazo de la comunión. Un momento muy emotivo y muy lindo. El obispo abraza a su sacerdote en ese gesto de comunión. En ese momento, este recién ordenado sacerdote se incorpora a la celebración de la Eucaristía. Es su primera misa. Va a concelebrar con su obispo esta misa. En el caso de que sea una ordenación de los obispos, va a ser un obispo el que empieza la celebración, pero después de la ordenación episcopal, el obispo recién ordenado es el que va a continuar la celebración eucarística presidiéndola. En el caso de la ordenación sacerdotal, es el obispo el que va a presidir esa ordenación y el sacerdote se va a sumar a la concelebración. Y en el caso de los diáconos, una vez que ha sido ordenado diácono, se va a sumar a diaconar esa primera Eucaristía, ¿no? Es un poco la manera como es este rito tan hermoso de la ordenación de nuestros obispos, de la ordenación de nuestros sacerdotes y de la ordenación de nuestros diáconos. De esta manera, este don de Dios que se refleja en la liturgia de la Iglesia vuelve y nos deja como abrumados de un don tan grande para nosotros, que de esta ordenación salen estos hombres a dar su vida en pro de la salvación de todos sus hermanos.